Vamos entonces a nuestra serie. Estamos en nuestra serie de personajes de la Biblia. Estamos repasando la historia bíblica y aprendiendo las lecciones de los hombres, de las mujeres de Dios. Ya hablamos sobre Adán, sobre Eva, sobre Caín, sobre Abel, sobre Set, sobre Enos. Y hoy vamos a hablar sobre Enoc. Diga conmigo, Enoc, el hombre que nunca murió. Muy bien, vamos a mirar la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 5 y vamos a estar leyendo desde el versículo 9 en adelante, donde dice la Biblia. Mire estos versículos, yo quiero que miremos la secuencia y algo importante. Dice: vivió, diga conmigo, vivió. Esa es una palabra clave hoy. Vivió Enos 90 años y engendró, diga conmigo, engendró. Diga, vivió, engendró. Engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y, ¿qué dice después? Murió. Diga conmigo, vivió, engendró, murió. Y si usted sigue leyendo de adelante como lo vamos a hacer, se va a dar cuenta que siempre se repite el mismo patrón. Vivió, engendró, murió. Dice el versículo ahí donde está: vivió Cainán, otra vez, vivió Cainán 70 años, engendró a Mahalael. Y dice: y vivió Cainán después que engendró a Mahalael 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Se vuelve y se cumple el patrón. Vivió, engendró, murió. Después dice: vivió Mahalael 65 años, otra vez vivió y engendró a Jared. Y vivió Mahalael después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalael 895 años y murió. Ahí está otra vez, murió. Versículo 18: vivió Jared 162 años, otra vez, y engendró otra vez a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y ojo, porque aquí se rompe el patrón. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Pero note que en el versículo 22 dice: y caminó Enoc con Dios. ¿Qué hizo Enoc? Caminó Enoc. Se nota que usted de ahí para arriba por cientos de años no había pasado eso hasta ahí. Dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, el que menos vivió en esa época. Versículo 24: caminó pues Enoc con Dios. O sea, como que hace el énfasis, repite y dice: caminó Enoc con Dios pues. ¿Y qué pasó con él? Dice ahí: y murió. ¿Qué dice ahí? ¿Qué pasó con él? Y desapareció. Porque, ¿qué hizo? Porque se lo llevó Dios. O sea, algo sobrenatural ocurrió, algo que partió la historia de la humanidad hasta ahí. Dice: y desapareció porque lo llevó Dios. Y luego volvemos al patrón, versículo 25: vivió Matusalén, su hijo, 187 años y engendró, otra vez vivió, engendró a Lamec.
Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años. Este es el hombre más longevo de la historia. Y después, que dice la Biblia, y murió. Y si sigue leyendo de ahí para abajo, vuelve el patrón. Vivió, engendró, murió. Y nos muestra que por mucho tiempo la gente vivió, digamos, el ciclo de la vida básica de una planta, de un animal y de los seres vivientes. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Qué triste la vida así. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Cualquier persona puede vivir este tipo de vida. De hecho, es la vida que muchas personas viven, una vida normal de ser viviente, pero sin propósito. Pero luego nos muestra la Biblia que este hombre irrumpe en la historia de la humanidad de aquel entonces y causa la diferencia, y toda la diferencia la marca en que este hombre hizo algo que aparentemente es muy sencillo, pero es muy trascendente, y es de que este hombre caminó con Dios. ¿Qué hizo él de especial? Caminar con Dios. Y cuando nos habla de caminar con Dios, nos está hablando de que este fue un hombre que tuvo una relación con Dios, una relación personal. Este fue un hombre que tenía intimidad con Dios. Este fue un hombre que tuvo una comunión con Dios. Es decir, cuando dice que caminó con Dios, es porque este fue un hombre que vivió en compañerismo con Dios. Caminó con Dios. ¿Ha salido usted a caminar con alguien? ¿Qué hace uno cuando uno camina con alguien? A ver, ayúdeme. Normalmente, ¿cierto? Charlar. Cuando uno camina con alguien, habla, comparte, escucha, cuenta cosas. Por eso le estoy diciendo que este hombre fue el primer hombre que tuvo una relación verdaderamente con Dios, porque era un hombre que caminaba, que hablaba con Dios, que tenía un compañerismo con Dios. Y cuando uno camina con alguien, algo pasa, porque no en vano es aquel verbo, aquel proverbio popular que se escucha, que dice: dime con quién andas y qué, y te diré quién eres. ¿Eso es verdad o no? ¿Es verdad o no? Si usted anda con gamines, con personas criminales, ¿qué se espera de usted? La verdad, pues de que usted con lo que anda, eso habla de quién es usted. Porque tarde o temprano las compañías que uno tiene empiezan a ¿qué? A influir en la vida de uno, de tal manera que uno empieza a hablar como ellos, a andar como ellos, a pensar como ellos. Eso no es en vano. Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es una realidad. Ahora, por ahí hay otro proverbio popular que dice: el que entre la miel anda, algo se le pega. ¿Sí o no? ¿Y es verdad o no? Claro, claro que sí. Y entonces, si estamos diciendo que este fue el primer hombre que caminó con Dios, quiere decir que este hombre empezó a reflejar a Dios, a andar como Dios, a vivir de una manera diferente en su generación. Caminar con Dios. Esa es la gran lección de Enoc. Es el triunfo de una vida está en caminar con Dios, en tener intimidad, compañerismo, relación con Dios. Ahora, ojo, que dice caminar con
Dios. Hay dos opciones: o uno camina con o uno camina contra. ¿Cómo es? ¿Uno camina con qué? Con o contra. Caminar con es uno ir con una persona en la misma dirección. Caminar contra es cuando uno va en direcciones opuestas. Por eso el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 12, versículo 30: el que no está conmigo está ¿qué? En mi contra. Hay dos opciones en la vida: o tú caminas con Dios o caminas en contra de Dios. Ahora, cuando uno camina en contra de Dios, Dios no puede ir a su lado. Dios nunca puede ir al lado de alguien que camina contrario a su palabra. Ojo, le repito eso: Dios no va al lado de alguien que camina en contra de su palabra, porque Dios no contradice su palabra. Y hay una regla en la Biblia, y es de que uno, para caminar con alguien, es porque uno está de acuerdo con esa persona, ¿sí o no? Dice la Biblia en el libro de Amós capítulo 3 versículo 3: andarán dos juntos, sino que si no estuvieren de acuerdo. Es imposible uno andar en la vida con alguien con quien no está de acuerdo. Tarde o temprano eso va a causar una ruptura. Y lo mismo pasa con Dios. Para yo poder caminar con Dios, yo tengo que tener relación, intimidad, compañerismo, ir en el mismo sentido y estar de acuerdo. Porque si usted dice: yo no estoy de acuerdo con lo que dice la palabra, bueno, usted no está de acuerdo con Dios y usted no va a poder caminar con Dios. Porque para poder caminar con Dios, usted tiene que ponerse de acuerdo con Él. ¿Cuántos están de acuerdo con su palabra? El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Pasarán las generaciones, pasarán las modas, pasarán las personas, pero su palabra es la misma. Caminar de acuerdo con Dios, y caminar con Dios también es caminar en fe. ¿Caminar en qué? En fe. Para poder caminar con Dios uno tiene que creerle a Dios. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7: porque por fe andamos, no por... ¿Cómo caminamos los cristianos? ¿Por qué? Por fe. Y por eso la Biblia nos muestra que Enoc, según las escrituras en el libro de los Hebreos, donde aparece un listado de los héroes de la fe, este es el segundo héroe de la fe. ¿Cuál fue el primer héroe de la fe? ¿Cuál? Abel. Uy, amados, eso lo vimos hace poquito. El primer héroe de la fe fue Abel, ¿sí o no? El segundo héroe de la fe es Enoc. Ahí está en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 5. Dice la Biblia: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios. ¿Por qué no Enoc pudo establecer y marcar una diferencia en la generación de aquel entonces? Porque fue un hombre que caminó con Dios, pero dice la Biblia que era un hombre que tenía fe para caminar con Dios, y además que fue un hombre que vivió agradando a Dios. ¿Cuántos de nosotros vivimos para agradar a Dios? Bueno, uno tiene tres opciones en la vida. Uno vive para agradar a los demás, que se lo advierto, esa es la vida más miserable que hay, porque uno nunca va a poder tener contento a todo el mundo. O para agradarse a sí mismo, que eso es una vida de egocentrismo, una vida egoísta.
O uno puede tomar la decisión en la vida de vivir para agradar a Dios. ¿Para quién tú estás viviendo? ¿Para quién vives tú para agradar? ¿A quién agradas? ¿Tratas de agradar a la gente? ¿De agradarte a ti mismo? ¿O vives para agradar a Dios? Bueno, el secreto de Enoc es de que él vivió para agradar a Dios. Ahora, para agradar a Dios, dice la Biblia en el versículo siguiente que lo primero es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que le crea, que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Así que este fue un hombre que vivió caminando con Dios, en compañerismo, en amistad, en fe, agradando a Dios. Pero mire, leamos ese mismo versículo en otra versión. Dice: por la fe Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo, por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Y se da testimonio, diga conmigo, testimonio, de que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. Lo siguiente para nosotros aprender de Enoc es que la Biblia dice que este fue un hombre que caminaba dando un testimonio. ¿Un qué? Un testimonio. ¿Cuántos creen que nosotros estamos llamados a dar testimonio? ¿Verdad? Si nosotros no tenemos un testimonio en nuestro camino con Dios, nuestra fe está muerta. Usted puede hablar muy bonito, decir cosas bonitas, creer las cosas correctas, pero si usted no da un testimonio correcto, su fe es en vano, está muerta. La fe sin obras está muerta. Así que es muy importante que usted y yo revisemos cuál es el testimonio que usted y yo estamos dando de nuestro caminar con Dios. ¿Es usted una persona de testimonio en su empresa, en su negocio, en su universidad, en su colegio, en su barrio? ¿Es usted una persona que está dando un testimonio? Bueno, Enoc fue un hombre que dio testimonio en su generación. Mira cómo lo dice otra versión. Dice: fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Es decir, que Enoc fue conocido en su generación, lo conocía la gente porque él marcaba una diferencia. O sea, usted y yo estamos llamados a marcar, a caminar marcando una diferencia en nuestra generación. Que la gente vea que usted y yo marcamos la diferencia. ¿Cuántos están de acuerdo y dicen amén? Ahora, mire algo interesante. Hasta el momento sabemos de que Enoc fue un hombre excepcional que transformó la historia de la humanidad. Antes de Enoc y después de Enoc, la gente vivía solamente para tener hijos y morirse. Pero luego él viene y cambia la historia caminando para Dios, teniendo compañerismo, andando en fe, andando en testimonio, agradando a Dios. Pero la pregunta es: ¿cuál fue el punto de partida? Porque cuando uno camina, uno tiene un trayecto, el punto A hacia el punto E, de dónde vengo y hacia dónde voy. La pregunta es: ¿cuál fue el punto de partida de la caminata espiritual de Enoc? Y qué interesante que si usted y yo miramos el versículo con cuidado, el versículo 22, dice la Biblia, pongámoslo ahí, dice: y caminó Enoc con Dios, ¿cuándo? Después que engendró a Matusalén. ¿Cuántos ven desde dónde empezó su caminata? ¿Desde qué? ¿Desde qué? Después de que nació su hijo, él empezó a caminar con Dios. O sea, que la llegada de su hijo
tuvo que ver en el cambio de su vida. Porque, levanten la mano los que tienen hijos. ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Y para cuántos tener un hijo les cambió la vida? Levánteme la mano. ¿Sí les cambió la vida en algo? Bueno, el que es necio, ni los hijos lo cambian, ¿verdad? Sigue siendo necio. Pero cuando una persona es sabia, y por lo menos cuando uno tiene un poco de inteligencia y se da cuenta que uno tiene la gran bendición de tener un ser en sus manos, eso le cambia la vida a uno. Yo era una persona antes de que naciera mi hija, y cuando nació mi hija empecé a aprender muchas cosas más de Dios. Obviamente uno en el tener un hijo adquiere una responsabilidad, y uno tiene que saber de que la vida, hombre, ya todo lo que yo haga, las decisiones que yo tome de ahora en adelante van a afectar ¿a quién? A mi generación, ¿verdad? Entonces, de alguna manera nos muestra la Biblia que cuando nació su hijo, algo pasó en él, algo le cambió el chip, algo pasó en su vida, porque dice la Biblia: y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén. Ahora, es interesante de que, según los estudiosos de la Biblia, dicen que el nombre Matusalén significa esto: cuando él muera vendrá el juicio. Eso significa Matusalén. Cuando él muera vendrá el juicio. Otra traducción del nombre Matusalén: su muerte trae juicio. Y qué interesante cuando usted estudia el capítulo 5 de la Biblia, que Matusalén vivió, y cuando Matusalén murió empezó el diluvio. Cuando Matusalén murió empezó el diluvio. Quiere decir que muy posiblemente Dios le reveló a Enoc de que se venía un juicio sobre la tierra, y por eso él le puso a su hijo: cuando él muera vendrá el juicio. Y desde ese día él cambió su caminar espiritual, cuando Dios le revela a Enoc que viene un juicio, que algo sucede. Ahora, obviamente cuando uno es advertido de parte de Dios y uno es una persona sabia, eso tiene que cambiar su caminar. Ahora, piensa en esto: ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos de que Cristo vuelve por su iglesia? Levante su mano. ¿Cuántos lo creen? Porque hay algunos que ni lo creen ya. ¿Lo creen? ¿Y cuántos lo estamos esperando? ¿Verdad? Mire lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 3:10. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón ¿Cómo viene un ladrón en la noche? Sin avisar, cuando la gente está como dormida. Y dice: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Cuántos creen eso? Díganme amén. Ahora mire lo que dice el apóstol Pedro en el siguiente versículo: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en una santa y piadosa manera de vivir? Miren lo que está diciendo Dios. Si usted ya es advertido de que viene el Señor, de que viene una destrucción, eso debería cambiar su manera de andar, y hacer de que usted camine de una manera santa y piadosa. Eso fue lo que le pasó a Enoc. Eso fue lo que le sucedió a Enoc, porque cuando Enoc tiene a su hijo, algo pasó. Dice: desde ahí él empezó a caminar con Dios, y empezó
a vivir en la advertencia de que venía un juicio para la humanidad. Y por eso dice la Biblia en el Nuevo Testamento que Enoc fue un profeta, porque cuando uno empieza a caminar con Dios, empieza a tener revelación. Diga conmigo, revelación. En el caminar con Dios hay revelación. ¿Cuántos quieren revelación de parte de Dios? Claro. Porque recuerde que cuando uno anda con alguien, ¿uno qué hace? Dijimos al principio, conversa. Y no solamente Enoc hablaba con Dios, sino que Dios hablaba con Enoc. Y Enoc recibió revelación de parte de Dios. Por eso dice la Biblia en Judas, vaya al libro de Judas, Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 14. Dice: de estos también profetizó Enoc. O sea que Enoc, ¿qué hizo? Profetizar, hablar, advertir. El séptimo desde Adán. Porque Enoc, si usted mira la genealogía, es el número 7, el séptimo después de Adán. Y dice que Enoc profetizó diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio. ¿Qué sabía él que venía? ¿Un qué? Un juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces fíjese que no en vano Enoc cambió su manera de vivir. Cuando él tiene su hijo, ¡pam!, hay un cambio. Cuando él empieza a tener revelaciones de que viene un juicio, de que vienen juicios sobre la tierra, empieza a profetizar y empieza a caminar de una manera diferente. Eso cambió. Ahora, nosotros somos creyentes, sabemos que el Señor viene. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es: ¿cómo estamos caminando? Si sabemos todas esas cosas, ¿cómo está nuestro andar? Finalmente, el versículo 24, volvamos ahí al versículo 24, dice: caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué pasó con él? Y desapareció porque se lo llevó Dios. O sea, en la Biblia hay dos personas que no vieron la muerte. Ahí está, el primero es Enoc. Enoc nos muestra la Biblia que fue un hombre que se salió del ciclo del pecado. Porque recuerden que por el pecado la maldición es que todos los hombres iban a ¿qué? A morir. Pero Enoc no entró allí porque dice la Biblia que Dios, antes de que muriera, antes de que viniera el juicio, se lo ¿qué? Se lo llevó. Algunos interpretan esto como el primer arrebatamiento, ¿verdad? El primer hombre que fue arrebatado en la Biblia fue Enoc, que Dios llegó y lo sacó antes de la muerte y antes de que viniera el juicio, antes de que viniera el diluvio. El Señor lo sacó. Mire cómo lo dice Hebreos 11, versículo 5. Leamos Reina Valera 60. Por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Qué dice ahí? Traspuesto para no ver muerte. Trasponer es quitar algo de aquí y ponerlo en otro lugar. Eso fue lo que pasó con Enoc, fue traspuesto. El Señor lo quitó de aquí y lo puso allá, ¿verdad? Un día salieron a caminar, como él salía a caminar con el Señor todos los días. Y cuando terminaron la caminata, el Señor le dijo: ¿qué hacemos? Y Enoc dijo: pues vamos para mi casa. Y el Señor le dijo: no, vamos para la mía. Y punto. Y se lo llevó, lo traspuso. Mire cómo lo dice en otra versión, palabra de Dios para todos. Por la fe Enoc no murió. Dios se lo llevó ¿con qué? Con vida de este mundo. Por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo.
se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. Y en la otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice: por la fe, Enoc ascendió al cielo sin morir. Se lo llevó el Señor. Diga conmigo, fue arrebatado. Y esto es simplemente una enseñanza que Dios nos dejó en la Biblia como señal de lo que va a pasar con la iglesia de Cristo. Porque ¿cuántos saben que Cristo vendrá y la iglesia será arrebatada? Eso está en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Dice la Biblia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que están muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, ¿cuántos creemos? Que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que murieron en Cristo. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ¿cuántos vivimos hoy? Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. Diga conmigo, arrebatados, así como Enoc, sin ver muerte. Seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Señor. Y dice la Biblia: por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras, que así como un día Dios tomó a un hombre que caminaba con Él, que tenía compañerismo con Él, que hablaba con Él, que lo agradaba, que tenía fe, que vivía en santidad, que daba testimonio, que así, que tenía esa capacidad de transformar su vida al ser advertido por Dios, y que fue llevado por Dios al cielo. Así nosotros, los que caminamos con Dios en esta generación, también tenemos la esperanza de que un día ese que caminó con Enoc nos va a llevar también a nuestra morada celestial, donde no habrá más dolor, no más lágrimas, y donde estaremos para siempre en su presencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie un momento, por favor. Esa es la vida de Enoc, un hombre que caminó con Dios. Cierre sus ojos y digámosle: Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Señor, gracias por el caminar de Enoc, que nos desafía a nosotros en esta generación a caminar contigo, Señor, andar contigo en medio de una generación perversa que anda contra ti. Queremos ser los Enoc de este tiempo, aquellos que caminan contigo. Dígale: Señor, yo quiero andar en compañerismo contigo, yo quiero tener intimidad, yo quiero tener comunión, yo quiero salir todos los días a caminar contigo, quiero contarte mis cosas, quiero que me cuentes las tuyas, quiero caminar en fe, creyéndote a ti, aunque algunas veces no es fácil, aunque algunas veces
las nubes se pongan grises, el panorama esté oscuro. Ayúdanos a caminar en fe. Ayúdanos a vivir como Enoc, no para agradar a otros, no para agradarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a vivir para agradar a Dios, aquel que murió por nosotros. Dile: Señor, ayúdame a caminar en acuerdo contigo. Ayúdame, Señor, a no desviarme de tu palabra. Ayúdame, Señor, a caminar en revelación. Que mientras que yo camino contigo, tú me cuentes tus cosas, tú me muestres lo que ha de venir. Y que la revelación que ya tenemos, que nos dice que Cristo viene y que todo esto será deshecho, nos hace saber de que tenemos que cambiar nuestro caminar. Así como Enoc caminó su caminar con Matusalén, cuando él muera vendrá el juicio, viene el juicio, voy a caminar con Dios. Viene Cristo, voy a caminar con Dios. Dile: Señor, yo quiero caminar en santidad, en verdad, y ayúdame a caminar con la esperanza de que un día, Señor, tú me llevarás a casa, a la morada celestial. Gracias por ese arrebatamiento que tú mostraste allí en el principio, como señal del gran arrebatamiento que vendrá para la iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, los que estemos en Cristo seremos arrebatados contigo, Señor, por siempre. Y queremos estar preparados para tu encuentro. Y te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, oramos por la iglesia de Cristo. Digámosle, Señor, que la iglesia esté preparada. Oremos por nuestra familia. Oremos un momento y digámosle, Señor, que mis padres, que mis hermanos, que mis hijos, que mis abuelos, que mi familia esté preparada, Señor, para el encuentro contigo, Padre. Clamamos, Señor, que toda esta generación, Señor, venga a un despertar espiritual. Que tengamos un tiempo, Señor, de avivamiento en estos días, Señor, donde abunda el pecado. Porque tu palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia, Señor. Y nosotros queremos ser los Enoc de este tiempo. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Denle un aplauso fuerte, un beso. Dios los bendiga, Dios les guarde.